¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción y por supuesto de análisis también de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Estamos con el segundo partido, con la segunda función de esta gran tarde-noche de eliminatorias que tenemos por supuesto en Sudamérica. Y en este caso con el partido entre Paraguay y Chile. Un partido que empieza a definir quién se va a meter en el lote de los que compitan por ingresar al Mundial, ya sea por repechaje o de manera directa, pero este era un partido clave. Para empezar, Paraguay por un lado que da sus primeros pasos con la que vamos a darle nombre, o la Guillermeta, o la Eschelotoneta, o la Escheloneta. Ustedes sabrán, para mí Eschelotoneta está perfecto. Pero bueno, los primeros pasos de los Esqueloto en esta selección paraguaya que tiene mucho, pero mucho potencial para mí en el plantel. Tiene grandes jugadores y hoy quedó en evidencia un poco de eso. Pero por el lado de enfrente un equipo con hambre, con ganas de clasificar ese mundial. Hay una armonía que se respira ya de por sí en el momento en el que llegaron Vidal, Bravo, Alexis Sánchez, Galdames creo que estaba y me estoy olvidando alguno más. Llegaron en el mismo avión a la concentración de Chile. Ya desde ese momento te dabas cuenta que hay una armonía diferente desde lo que fue el comienzo, con algún que otro tropezón, y en este caso un equipo con hambre, con ganas de ir a ese mundial, con ganas de clasificar, y se nota dentro de la cancha también, porque hay un buen juego por parte de la selección chilena, y hoy obviamente no llegó quizás de la mejor manera el gol, pero bueno, ya vamos a estar analizando eso. Se me suscriben al canal, entonces les pido, activan la campanita para no perderse de ninguno de todos los videos, y como no, ahora sí vamos a disfrutar juntos de lo que fue el partido entre Paraguay y Chile por la fecha número 13. Como les dije, un partido que definió muchas cosas. Para empezar, Paraguay está un poquitito alejado, todavía tiene chances. Hay creo que 21 puntos en juego, no, 18 hay ahora. Hay equipos que están con 12 partidos, es cierto, pero hay 18 puntos en juego y está a 4 puntos del que está en repechaje ahora mismo, que es Chile, que está quinto. Y Paraguay está octavo con 12 unidades. Así que todo es posible. Esto es fútbol, son las eliminatorias sudamericanas, es todo muy parejo. Hay una diferencia, creo que el que más diferencia está sacando en estos momentos es Ecuador ahí en ese lote, que está 3 puntos por encima de Colombia, que en estos momentos está empatando con Brasil, veremos qué pasa. Pero bueno, ahí vemos el primer 11 que plantea en cancha los Messi, los Barros Esqueloto. A mí la verdad es que me gustó, me pareció que fue una decisión acertada, por ejemplo, que jueguen Romero y Almirón, que juegue Matías Rojas, que si bien no está pasando por su mejor momento futbolístico, es un jugador que si lo recupera en cuanto a nivel, y además venía de meter un gol con Racing, es cierto eso, pero bueno, el momento de Racing no ayuda, o sea, el contexto no lo ayuda, pero es un jugador que si recuperas va a ser muy importante para esta selección. Y por el otro lado, un 11 que casi que sale de memoria, excepto por dos bajas que tuvo, que son Núñez por el lado derecho, que reemplazó a Isla, y después está, por ejemplo, Baeza, Claudio Baeza, que a mí me gusta como jugador, pero bueno, por lo general ahí lo tenemos a Pulgar, lo tenemos a Aranguis, bueno, y Diego Valdés, que viene haciendo las cosas muy bien, muchachos. Del partido pasado la rompió toda, es cierto, y es un punto a favor para el profe Lazarte, ese descubrimiento entre comillas, porque ya lo conocíamos, pero es una apuesta de él ponerlo a Valdés a jugar y darle su voto de confianza, y rinde y mucho. Este tiro de Rojas hubiera cambiado todo. Hizo un gol la última vez con Racing frente al Atlético Tucumán de esa misma distancia, bueno, un poco más adentro fue con Racing, pero casi mete un golazo idéntico, no llegaba para nada Bravo. Y qué partidazo que se jugó el señor Eugenio El Queno Mena, loco. Tengo un amor hacia él, estoy totalmente agradecido. Nada, simplemente palabras de agradecimiento con ese muchacho que tiene una categoría única. Es el mejor 3 del continente, de eso no tengo dudas. Igual lo digo yo, obviamente, es subjetivo de cada uno eso, pero para mí es el mejor del continente. Almirón, bueno, con alguna que otra patadita que sufrió por ahí, en una función que era la que estábamos pidiendo cuando hicimos el análisis de los Barros Esqueloto. Dijimos, ¿cómo va a ser el planteo? Bueno, un 4-3-3. Se dio ese 4-3-3, Almirón jugando de extremo, no tanto pendiente de la marca. Es bueno verlo en ese rol más ofensivo que defensivo, porque tenés una versión más completa de Almirón.
no lo haces que haga su desgaste físico bajando a defender y eso genera que esté más suelto arriba. Si bien es cierto que es el primer partido, hay que tener paciencia, son los primeros pasos como les dije y obviamente falta juego, porque falta juego, tengan en cuenta que estos 11 nunca jugaron juntos en una misma cancha, quizás hace 2 años, pero según lo que veníamos viendo, venía alternando mucho los nombres el Toto Berizzo, salvo algún que otro nombre que es fija. Nunca jugaron juntos estos 11, entonces tienen que tener en cuenta que hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad y los resultados van a llegar. Son buenos técnicos los Barros Schelotto y de eso no tengo dudas, así que veremos cómo sigue. Pero como les vuelvo a repetir, enfrente tienen un rival muy fuerte como fue Chile, que tenía, o sea, fue con hambre llevarse esos 3 puntos y los fue a buscar. Y durante todo el partido me animaría a decir que atacó más, que tuvo más asociaciones entre los jugadores porque están más acostumbrados a jugar juntos. Vuelvo a repetir, tenés a un tipo como Alexis Sánchez arriba que hoy la rompió toda, encima metió el gol, que ya vamos a estar con el gol. Voy a decir una cosa de Anthony Silva porque fui criticado en su momento, pero bueno, lo vamos a dejar para cuando llegue el gol. Claudio Bravo en pantalla, un grandísimo arquero. Partidazo de Medel, partidazo de Maripán también. Partidazo de Arturo Vidal, que terminó con una gamba menos, así que partidazo de Arturito Vidal también. Eugenio Mena para mí fue la figura, pero eso es a criterio de cada uno. Obviamente Alexis Sánchez metió el gol y se merece el premio, pero yo creo que Eugenio Mena tuvo mucho desgaste, estuvo presente tanto en ataque como en defensa muy bien. Acá llega el gol, muchachos. ¿Qué opinan ustedes? Necesito que me digan, o sea, está bien, se come la mague de que la toca alguien adelante. Pero yo vuelvo a repetir, para mí Anthony Silva no es el arquero que necesita la selección paraguaya. Yo entiendo que más de uno lo quiera y siente que es el arquero que tiene que tener esta selección, pero a mí no me da seguridad y les voy a explicar por qué. Yo lo he visto en el fútbol argentino atajando para Huracán y cometiendo un error por partido mínimo. Y yo entiendo, los arqueros son humanos, tienen errores también. Pero un error por partido no todos los arqueros tienen. Hay arqueros que tienen un error cada 4 partidos, otros cada 5. Y para mí, o sea, a mí, yo les digo, mi punto de vista, no me da seguridad mi Anthony Silva. Pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo. Si creen que Anthony Silva tiene que seguir siendo el arquero titular de esta selección, yo no sé si hay alguna competencia dentro del plantel que puedas decir, che, este tiene que ser el arquero titular. Pero bueno, yo por mi parte le daría la chance a otro tranquilamente. Después de ver un arquero como Justo Villar, tener a Anthony Silva dentro del arco, sin desprestigiarlo, porque ojo, yo no digo que sea mal el arquero. Estoy diciendo que a mí no me da la seguridad que yo necesito en un arco. Por ejemplo, del otro lado tenés a Claudio Bravo, un tipo bicampeón de América, que te da esa seguridad que necesitas. Y creo yo que a eso me refiero con la diferencia de calidad en el arco. Si quieren les nombro Venezuela también. Venezuela tiene un arquero como Wilker Fariñez que te otorga una seguridad tremenda también. Entonces yo lo miro desde ese lado. Pero bueno, más allá del error del arquero, del error que tuvo Anthony Silva, creo que no fue un mal partido de Paraguay como para catalogarlo como mal partido, porque si no llegaba ese gol de tiro libre, probablemente el partido terminaba 0-0, o incluso si entraba esa pelota de Rojas, quizás el partido terminaba 1-0 a favor de Paraguay. Todo fue posible, pero bueno, lo cierto es que Chile lo quiso más, lo fue a buscar con más euforia y con más ganas, y de esa manera se termina llevando esos 3 puntos importantísimos. Ganar en Paraguay para empezar, que no es fácil, para nada es fácil, siempre te complica Paraguay, siempre es un equipo con mucha garra y mucha fuerza. Y bueno, se termina llevando 3 puntos importantísimos Chile, que sigue en seguidilla. Veremos si lo puede aguantar en esta doble fecha, si puede ganar el martes o el miércoles, no me acuerdo bien cuándo era la próxima fecha, pero bueno, si gana ahí ya se empieza a encaminar un poco y bueno, se prende a la pelea por supuesto con estos 3 puntos. Y Paraguay sigue teniendo chance, así quédense tranquilos, hermanos paraguayos, quédense muy tranquilos que el fútbol siempre da revancha, y haciendo las cosas bien, como quizás lo está haciendo ahora los Schelotto. Digo quizás porque es difícil catalogar y definir y analizar un periodo que duró una semana recién. Pero bueno, yo siento que van a hacer las cosas bien y que se va a organizar esto y se va a ordenar. Así que nada, me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios, se me suscriban, activan la campanita y nos vemos en un ratito en el partido de Colombia frente a Brasil. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao chao.